Ya. Buenas tardes, profesor. En este caso, con mi madre no está trabajando, no pudo hacer la entrevista grabada, tuve que llamarla por teléfono. En este caso, yo le voy a narrar cómo fue la entrevista. Ya. En este caso, mi madre se llama Blanca Marisol López Sánchez. Ya. Nace y tiene 45 años y trabaja en un hospital en este caso. Ya. Las preguntas que yo le realicé fueron: ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Por qué en esa época de la universidad le seguiste adelante? ¿Por qué lo más difícil para ti en esa época de tu profesión? ¿Y qué fue lo más bonito que trabajando en ese lugar? ¿Y qué aprendiste trabajando en ese lugar? Ya, en este caso, profesor, lo que mi madre me contó es de que ella a los 25 años se graduó de enfermera y empezó a trabajar en el hospital durante bastante tiempo. En este caso, también me contó de que su época más difícil fue durante el COVID, y que fue en el año 2020-2021. Ya, ¿por qué? Porque tuvo que atender a los pacientes que venían con COVID, tuvo que hacer mucho, estuvo muy atareada porque los familiares estaban en época, porque estaban en época muy chocante, o muy fuerte, mejor que digamos. Porque los pacientes venían en Facebook, tenía que atenderlo, tenía que ir por ejemplo, salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, por ahí, por trabajo. O a veces no había camillas, no había respiradores, y era una época muy difícil ahí. Y debido a eso, no pudo, durante 2020 y 2021 no pudo pasar mucho tiempo conmigo ahí, por estar por su trabajo. Y es más, ella trabajaba, por ejemplo, yo vivo acá en Huancayo y ella vive en Lima, en este caso. Ya, ya. Y durante la época de COVID, ella se quedó en Lima para trabajar en eso. Y yo, debido a eso, no la pude ver durante, por ejemplo, digamos, un año y medio en este caso. Ya. Y cuando la volví a ver me alegré bastante en este caso. Ya, y como me estaba contando, su trabajo consistía en recoger registros de los pacientes. Ya, los registros de los pacientes que venían a registrarse, pero había días en el que cuando necesitaba personal, ella atendía y llevaba a los pacientes en las camillas de un hospital en un hospital, trasladado al hospital, porque no había los materiales, los instrumentos necesarios para atender en ese lugar. Pero y me contó que durante la época de COVID había un señor con su hijo. Y lo que pasa es de que el señor con su hijo había venido muy mal en este caso. Su hijo estaba muy mal, y gracias de las camillas no lo pudo atender bien, y lamentablemente el chico falleció en ese lugar. Ya. Y, y debido a eso, mi madre reflexionó y dijo que regresó a Huancayo en este caso. Y dijo que quería pasar más tiempo conmigo. Por ejemplo, ese día, esta foto donde está mostrando el sol, fue el día más o menos que fue en el de su mamá. Ese día nos tomamos esta foto contra la familia. Y por eso ella me explicó de que ese evento fue el detonante para que ella pudiera reflexionar y pasar más tiempo con nosotros. Ya. Ahora, acá, pues, ¿en qué momento particular te has sentido especialmente emocionado? Ya, en este caso fue un momento que me sentí emocionado cuando la llamé por teléfono para hacerle dicha entrevista, y me contó sobre lo del padre y el hijo. Eso me tocó bastante en este caso, a mí. Ya. ¿Y de qué manera la entrevista con este líder cambió mi perspectiva? En este caso me hizo pensar bastante cosas, porque
me contó de que fue una época donde como había una época un poquito durilla entre 2020 y 2021 que estoy trabajando ahí. Ya, pero lo hice más o menos para que también, para en este caso, para apoyarme a mí y mis hermanos en este caso. Porque, por ejemplo, yo soy el hijo intermedio, tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor. Mi hermano todavía está estudiando en este caso, todavía está en el colegio. Tenía que pagar el colegio, también tenía que pagar la universidad de mi hermano, por eso estaba enfocado bastante. Ya en este caso describe tres situaciones específicas crecientes en las que hayas puesto tu liderazgo al servicio de los demás. En este caso fue cuando contacté a mis compañeros y no querían prestar sus trabajos o no tenían tiempo para hacer sus trabajos. Yo tuve que llamarlos y decirles y instigarlos a de que entreguen su trabajo y para poder realizar la entrega en este caso. En este caso también fue cuando en el trabajo no tenían participantes o no tenían trabajadores para realizar ese trabajo. Como yo sabía un poco de ese laburo o de ese tema, yo me ofrecí para expresarlo y para poder realizar ese trabajo. En este caso creo que sería todo, profesor. Muchas gracias.